Bueno, seguimos en Café con Luber, ahora nuestro espacio dedicado a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que hemos dado en llamar les niñes y adolescentes primero. Y como les habíamos anticipado, tenemos muchas expectativas porque hoy vamos a estar hablando del presupuesto nacional, el presupuesto que está en debate, y la organización ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, viene haciendo un trabajo muy minucioso con los presupuestos y particularmente con el presupuesto, de la misma manera que hemos dicho en este programa y hemos reconocido el avance que ha habido en materia de presupuesto de género, es decir, pensar el presupuesto nacional, no solamente viendo cuántos recursos se destinan a mujeres y a varones para ver cuál es el impacto diferenciado que a veces tienen las políticas públicas sobre unos y otros. De la misma manera que reconocemos que ha habido un avance en este aspecto, ha sido por el impulso de las organizaciones de la sociedad civil. En este caso, estamos ante un trabajo muy minucioso de ASIG, Asociación Ciudadana por la Igualdad y la Justicia, que han trabajado para lograr que podamos, que podamos tener algún tipo de avances en los presupuestos de esta índole. Así que bueno, creo que ya tenemos en línea a Francisco Rodríguez. Él es integrante del programa de Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación ASIG, y me parece que tiene el micrófono del Skype silenciado, pero vamos a ver si lo podemos activar. Ahí estás. Si te podemos ver en pantalla estaría buenísimo porque transmitimos directamente online también en streaming. Así que bienvenido, Francisco, si podés abrir el micrófono y la imagen. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que queríamos compartir, que nos cuentes este trabajo que está haciendo así, y sobre todo, cuáles son los derechos sociales más vulnerados durante esta etapa de la niñez y la adolescencia en este momento, y sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde ASIG y junto con el colectivo de organizaciones de la infancia en deuda, desde el inicio de la pandemia tratamos de alertar acerca de derechos sociales de la niñez que se encuentran particularmente vulnerados o que de alguna manera la pandemia lo que vino a hacer es demostrar y profundizar en todo caso la desigualdad en ciertas cuestiones, en acceso a ciertas cuestiones. En concreto, lo que nos preocupa, digamos, en materia, por ejemplo, de la situación de pobreza y niñez, bueno, el INDEC hace algunas semanas emitió su informe sobre pobreza y marca que el 56,3% de niñas y niños menores de 14 años viven en situación de pobreza y un 15,6% crece en situación de indigencia, y entonces nos preocupa particularmente el acceso a derechos sociales que garantizan esas, digamos, las transferencias monetarias del Estado. La situación de pobreza de la niñez es una situación crítica e hiperurgente, y entonces vemos como con muchísima preocupación el acceso a los derechos que, bueno, digamos, que vivir en la pobreza no permite, ¿no? Alimentación, educación, salud, etc. Después, en alguna cuestión más como concreta respecto de la situación educativa, bueno, digamos, la suspensión de las clases presenciales de alguna manera implica una educación remota o educación a distancia, y entonces la brecha digital que existía previa a la pandemia impacta diferencialmente sobre quienes no tienen esos recursos, y entonces vemos grupos de niñas y niños que acceden sin problemas a clases por Zoom, Skype, etcétera, con muchísima conexión con la escuela, un grupo de niñas y niños que acceden de manera desigual a recursos educativos, ya sea a través de las radios, televisión o cuadernillos que produce el Estado Nacional y las provincias, y luego tenemos un grupo de niñas y niños que no accede de ninguna manera a ningún contenido educativo y que ha perdido su vinculación con la escuela, ¿no? En términos concretos, Fundación Voz, que es una de las organizaciones con las que trabajamos en Infancia en Deuda, estima que entre 3 y 3,5 millones de niñas y niños no tienen acceso a una computadora con fines educativos. Y además estima, digamos, por encima de un 20-25% de deserción escolar solamente este año.
digamos, solamente para traer, digamos, el secretario general de Naciones Unidas planteaba una posibilidad de una crisis generacional en términos de la pérdida educativa, y nosotros vemos con muchísima preocupación la situación de la continuidad escolar, particularmente por la brecha digital, pero no solamente por eso, sino por la diferencia, digamos, que se tiene en los hogares de espacios, de tiempos de socialización con las familias para poder hacer las tareas, etcétera. Digamos, ahí hay todo un abanico de problemas que se empiezan a abrir a partir de la suspensión de clases presenciales, entre los que, por ejemplo, además se encuentra que las clases, la educación, la interacción con compañeros, docentes, también son espacios de identificación de vulneraciones a la integridad sexual de niñas y niños, a violencia física, etcétera, que son todos espacios de detección que hoy por hoy también se han perdido, ¿no? Entonces, creo que entre todo eso son las preocupaciones centrales que por lo menos nosotros desde ASIG y de Infancia en Deuda trabajamos. Desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y desde este espacio hemos venido charlando durante todos estos años de estos temas porque la situación de pobreza no es nueva ni arranca ahora con el contexto del COVID. Hemos venido siguiendo, digamos, los datos del INDEC, pero también investigaciones en profundidad como las del Observatorio de la UCA. Y obviamente, si uno analiza la Convención de los Derechos de las Niñas de una manera integral, no se ve reflejado en los pocos datos estadísticos que a veces lleva el Estado el verdadero impacto en la violación de derechos que muchas de las carencias, ausencias de políticas esto tiene. Si bien ahora tenemos muchas expectativas con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, también queremos incentivar que la ciudadanía conozca mejor los derechos. ¿Cuáles son los medios para la protección de derechos y en este sentido qué acciones lleva adelante ASIG en el caso de niños, niñas y adolescentes? Bueno, los medios de protección de derechos de la niñez en este sentido, creo yo que tienen un componente igual al resto de las acciones posibles de derechos humanos en general, digamos, acciones de incidencia a nivel de política pública en diálogo con el Poder Ejecutivo, de incidencia en el Poder Legislativo, por ejemplo, en materia, bueno, de las leyes o ahora del presupuesto, que entiendo que ya conversaremos luego. Luego, digamos, hay posibilidad de hacer incidencia a nivel judicial, campañas de comunicación, etcétera. Pero, digamos, más allá de estas herramientas, el sistema, la niñez tiene una protección, en todo caso particular o especial, que es el sistema de promoción y protección de niñas, niños y adolescentes, y como vos comentabas, María José, está encabezado, luego de 13 años de vacancia del organismo, está encabezado hoy por por la Defensora Nacional y los defensores adjuntos, ¿no? Entonces, digamos, entre esas alternativas son las que nosotros tratamos de echar mano todas las veces que podemos. Tenemos un diálogo que creemos relativamente fluido con la Defensoría. Nosotros creemos digamos, que en materia, por ejemplo, presupuestaria debe hacerse un esfuerzo mayor. Luego detallo si vale la pena en dónde. Claro, lo importante también ahí es que faltan defensores y defensoras de niñez en tantas provincias, ¿no? Donde a veces el territorio requeriría sobre todo una atención más puntual. Creo que en este momento no hay más de 5 provincias con defensores de niños, niñas y adolescentes, y la ley le pone a ese nivel local algunas de las prioridades, ¿no? Por eso también es importante este programa Presupuesto y Derechos Humanos de ASIG, porque si bien está mirando el presupuesto nacional, iniciativas como esta se podrían retomar por parte de la ciudadanía a niveles locales, ¿no? Porque la responsabilidad sobre las niñas es de los municipios, de los gobiernos provinciales, de la nación, el Estado entero debería activarse. Contanos un poco este proyecto de presupuesto y derechos humanos que viene haciendo en ASIG durante estos años. Bueno, ASIG tiene un programa que se llama de justicia fiscal, y dentro de eso está el programa de presupuesto y derechos humanos. ASIG, quizás para comentar quizás el evento más grande que hacemos es la semana de presupuesto, que es a inicios de octubre, y ahí, digamos, este es el año 6º consecutivo que lo hacemos. Analizamos determinados programas de todas las áreas de ASIG, ya sea derechos sociales de la niñez, derechos de las personas con discapacidad, derecho
a la ciudad que implica acceso a la vivienda, etcétera. Y entonces ahí lo que hacemos es un análisis de algunos programas. Metodológicamente somos una organización, bueno, con, digamos, derechos humanos, con cierta limitación de recursos, y entonces no analizamos todo el presupuesto nacional, que es una tarea muy grande, pero sí analizamos determinados presupuestos. Específicamente en temas de niñez, nos centramos en, bueno, en la asignación universal por hijo, que lamentablemente para el año que viene prevé una disminución en términos reales del 7%, y un aumento de la cantidad de beneficiarias y beneficiarios. Es decir, se suman 77.000 niñas y niños a los 4.200.000 que ya existen cubiertos por este programa, y el presupuesto para el año que viene es menor al de este año. Entonces ahí evidentemente hay una pérdida que tiene la UH respecto de ayudar o colaborar a que niñas y niños y adolescentes salgan de la pobreza, y entonces ahí vemos cómo hay una disminución en términos reales, ¿no? Hoy por hoy la UH solo permite garantizar menos del 20% de la canasta básica alimentaria, o sea, solamente menos, perdón, el 50% de la canasta básica alimentaria, es decir, la mitad de una alimentación mínima, y de cada niño. de cada niño y niña, exacto. Y después permite garantizar menos del 20% de la canasta básica total, que eso implica acceso a la educación, a la salud, etc. Entonces, vemos que es claramente insuficiente. Sabemos que ahora en el, digamos, el Y gobierno... eso sin contar, perdón, y eso sin contar brecha digital, porque en definitiva, si vos le tenés que garantizar la conectividad al niño, o un celular, o una computadora, estamos hablando de que ese presupuesto ya ni que hablar, no alcanza para nada. Y además, no sé qué inflación están calculando ustedes, porque ahora estamos con las tarifas congeladas, pero enero vuelven a aumentar las tarifas, entonces también eso, gas, luz, va a tener un impacto importante, ¿no? Sí, en ese sentido comparto, o sea, digamos, si empezamos a sumar otros acceso a otros recursos como conectividad para la educación y demás, la UH sigue siendo muy, digamos, es todavía más insuficiente. Sabemos que el gobierno nacional está pensando un aumento ahora, digamos, que sea correlativo con el aumento del salario mínimo. Y sabemos que hay un interés, o por lo menos se ha difundido en los medios de comunicación, no es información que nosotros hayamos hablado con las autoridades estatales, pero medios de comunicación empezaron a difundir que hay una voluntad de incorporar 700.000 niñas y niños. Eso sería un avance notable, digamos, todavía sabemos que 1.200.000 niñas se quedan por fuera de la UH, entonces incorporar 700.000 sería un avance considerable. ¿Y cuáles serían? ¿Qué franja sería esta? ¿Cuál es este 1.200.000 que está fuera? ¿Quiénes son? ¿Los hijos Bien. de quiénes? ¿Los monotributistas? ¿Quiénes son los hijos de quiénes? Bueno, los datos los releva UNICEF y CIPEC, y son hijas e hijos de personas migrantes con menos de 3 años de residencia, niñas y niños indocumentados. Después hay un altísimo número de niñas y niños que pierden, y sobre todo adolescentes que pierden la AUH por la no presentación de la libreta de condicionalidades, que nosotros consideramos que por lo menos no debiera ser punitiva y en todo caso eventualmente debe ser eliminada. Y, digamos, y después hay una cuestión de los... Explica un poquito más qué es esa libreta para quienes nos están escuchando, porque no se entiende así dicho. Perdón, hay veces que uno da por asumido cierto conocimiento. Explico entonces. La libreta de condicionalidades o corresponsabilidades es una obligación que se impone a las familias de niñas y niños que cobran la asignación universal por hijo para que demuestren que, digamos, que ese dinero, esos recursos los gastan en salud y en educación. Esto es, nosotros entendemos que las condicionalidades o el análisis histórico permite dar a entender que es un tema de que los recursos que se le da a las familias de menos ingreso vienen con una necesidad de legitimación. O sea, hay una desconfianza respecto de que, digamos, una desconfianza, o había una desconfianza pública de qué iban a hacer esas familias. Nosotros consideramos que esta solamente es un prejuicio, que los años y la información brindan que las familias que cobran la asignación universal por hijo lo utilizan esos recursos para la salud, para la alimentación, para la educación. Y entonces creemos que además es una exigencia que condiciona solamente a las familias que cobran asignación universal por hijo. Lo que no se comenta tanto es que todas las familias reciben algún tipo de transferencia monetaria, ya sea por una asignación familiar o por una deducción del impuesto a las ganancias. Y sin embargo, solamente les exigimos a quienes viven en situación de pobreza que cumplan con esas condicionalidades, digamos.
condicionamos el acceso a derechos a un comportamiento de las familias, lo cual habla de que no es tanto un derecho, porque los derechos no están condicionados. Entonces, ahí hay como una discusión de la legitimidad, ¿no? Toda esta cuestión que no quiero hacer mucha referencia, pero bueno, las personas se embarazan para cobrar planes, digamos, y todas estas expresiones discriminatorias y, digamos, y profundamente prejuiciosas y demás, son las que son las que han llevado a la instalación de condicionalidades y que nosotros hoy por hoy creemos bueno, que de alguna manera debieran ser sacadas. Eso solamente como una salvedad, sí hay algún impacto positivo que UNICEF destaca en la trayectoria educativa, pero en general las condicionalidades terminan siendo algo que sobre todo las mujeres tienen que utilizar su tiempo para cumplir con ellas, para cumplir con todos los trámites administrativos, y que de alguna manera esas condicionalidades se pagan en el tiempo que utilizan las mujeres en situación de vulnerabilidad para cumplir con esas cuestiones, ¿no? ¿Y tuvieron algún feedback de la Comisión de Presupuesto, de las autoridades nacionales en relación a la presentación de sus comentarios, de sus recomendaciones? Sí, nosotros desde ASIG fuimos invitados por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes a exponer sobre este tema, de nuevo junto con UNICEF y con la Defensoría Nacional. Y sabemos que después las diputadas de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes trajeron la información que usó ASIG y información que estuvo disponible de UNICEF y de la Defensoría al debate en la sesión en la Comisión de Presupuesto. Realmente estamos esperando a la aprobación y en teoría esta semana va a ser muy intensa respecto de modificaciones finales. Tenemos la expectativa de que la incidencia que hicimos tenga algún tipo de consecuencia eventualmente en lo que se pueda modificar del presupuesto, pero en términos generales creemos que fue positivo y estaremos enviando también esta información a las senadoras y los senadores oportunamente cuando lo debatan en esa Cámara, ¿no? Bueno, ¿cuándo se estima que tenemos sanción de presupuesto definitivo, digamos, en este mes de octubre? Por lo que nosotros estamos evaluando, en teoría habría una aprobación en la Cámara de Diputados. Esto es solamente futurología, no tenemos información real. Pero esta semana aparentemente habría aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas y pasaría a la otra Cámara la semana que viene. Exacto. Bueno, te agradecemos muchísimo. No sé si hay algo que quieras compartir, comentar, o los datos de contacto de ASIG, por si a alguien les interesa obtener el material in extenso, bajarlo de la web o contactarse con ustedes. Por supuesto. Bueno, nuestra página, digamos, si googlean ASIG, creo que es la mejor manera de entrar, pero es asig.org.ar. Tenemos un mail que es info@asig.org.ar. Y en nuestra página pueden encontrar toda una sección de la Semana de Presupuesto y Derechos de este año, que bueno, como decía, analizamos varios presupuestos, no solamente de la niñez, y en cualquier caso yo puedo poner a disposición de ustedes, si quieren también difundirlo, el informe que hicimos de niñez y la presentación que hicimos en la comisión en la Cámara de Diputados, bueno, para que también esté a disposición de las personas que escuchen el programa. Y nada, quería finalizar agradeciendo la invitación, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Francisco. Esperamos, bueno, tener buenas noticias antes de fin de año, que este presupuesto se mejore y que podamos ir incorporando otros indicadores para mirar. Así arrancamos con los presupuestos de género, ¿no? Little by little, que puedan hacer desagregado de cada tipo de política, qué impacto tienen sobre los distintos grupos etarios. Me parece que es una manera de empezar y después que la mirada de los derechos de las niñas atraviese todo el presupuesto. Así que muchas gracias y bueno, les niñes y adolescentes primero. Así se llama nuestro bloque y nos vemos el lunes que viene con más información sobre los derechos de los niños. Gracias, Francisco, gracias a Asís y seguimos con más Café con Lugar. Lavo auto, limpio zapatos, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente.